Buenas tardes. Ya seguimos con nuestra serie de estudios en la epístola de Pablo a los Efesios. Sabe que en algunos países a veces no había mucho dinero para los armamentos y faltaban uniformes, pero faltaban también armas de fuego, balas, granadas, cascos de seguridad y mucho más. Y pues obviamente faltaban carros armados, ¿no? Sin embargo, cuando había guerra, pues no por eso enviaban menos soldados. Enviaban muchos soldados hasta sin armas. Por ejemplo, en un platón de 30 hombres, podía haber solamente 3 o 4 armas de fuego. A veces un tal ejército tenía que enfrentarse a un ejército muy bien equipado en el cual cada hombre era bien alimentado y bien armado. Y los pobres que estaban sin armas, pues no tenían chance. Solo servían de carne de cañón barata. Ni siquiera podían defenderse o protegerse. Pues nosotros también nos encontramos en una guerra. Claro, es una guerra espiritual, pero no estamos en una situación semejante a aquellos que mencioné. Aunque el adversario está bien armado, nosotros también tenemos acceso a armas y a mejores armas que el adversario. Pues el apóstol nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios. Y leemos ahí en Efesios capítulo 6, los versículos 11 hasta 13. Perdone, 10 hasta 13. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pues sí, estamos en una guerra espiritual. Y si el apóstol nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios, pues sería insensato de nuestra parte no hacerlo. ¿No les parece? Debemos tomar toda la armadura y no solo una parte que nos vaya bien. Ya hace una lista que vamos a estudiar en otro día, pero lo vamos a mirar rápido. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pues no podemos decir, pues yo voy por el escudo de justicia, yo voy por la espada de la palabra de Dios, o yo voy por la verdad, yo voy por la oración, pero no alguna otra cosa. Necesitamos toda la armadura de Dios, porque es una armadura unida. No se puede ir escogiendo algo que sea más a nuestro gusto.
Pues algunos creyentes piensan que si tienen solo la palabra de Dios, o si tienen solo la oración, o alguna otra cosa en abundancia, pues ya basta para ellos. Pues un soldado que tuviera muchas balas, pero que no tuviera un fusil, o muchos fusiles, pero sin balas, obviamente no tendría lo que necesitara. Nosotros tenemos un adversario que es feroz. El diablo es como un león rugiente andando en torno a nosotros, buscando a quien devorar. Vemos eso en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Tomemos pues toda la armadura de Dios, es lo que significa fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, el versículo 10 que acabamos de leer. Algunos piensan que esto significa simplemente repetirse, soy fuerte en el Señor, soy fuerte en el Señor, muchas veces. Pues eso no es más eficaz que un soldado que dice, vamos a ganar, sin armarse. Algunos piensan que vestirnos de toda la armadura de Dios, como dice en versículo 11, significa que por la mañana, cuando se levante, se despierte, se dice, por la fe estoy tomando toda la armadura de Dios, nombrando quizá los elementos uno por uno. Dios, me he visto de esto, me he visto de eso. No tiene nada que ver con esto, hermanos. No es eso. Porque hasta me parece que eso es cercana a la superstición. No es magia, hermanos, es obediencia. Ya veremos en los estudios que siguen lo que significa, pero del momento miremos por qué necesitamos fortalecernos así y tomar toda la armadura de Dios. Y la primera razón que vamos a tratar, lo que nos dice en el versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Porque hay días malos. Hay muchos días malos. Si es cierto que aun si usted es cristiano, habrá días malos. Quizás se ha dado cuenta, ¿no es cierto? Si hace tiempo que es cristiano, ya se ha dado cuenta que el hecho de ser cristiano no significa que no habrá días malos. Todo lo contrario. Hubo días malos para Jesús, ¿por qué no habría para nosotros? Hay ciertas circunstancias en las cuales podemos fácilmente ceder al diablo. Ante tentaciones, pruebas, el cansancio a veces, el desánimo, las preocupaciones, las decepciones, alguien nos ha decepcionado, momentos en los cuales haya sido psicológicamente herido y le duele el interior. Son momentos que podría fácilmente ceder a tentaciones del diablo. Cuando el diablo ataca, cuando el diablo tenta, pues ya es un día malo. Simplemente porque todo va bien en este momento, no significa que el día malo o el mal momento no llegará. Quizá enseguida. Usted tiene una necesidad urgente de vestirse de toda la armadura de Dios. Esa es la primera razón, porque hay días malos. La segunda razón es porque la exhortación se dirige a los creyentes. Si usted es un creyente en Jesucristo, esa exhortación se dirige a usted. Todo el libro de Efesios dice que se dirige a santos. El primer capítulo, primer versículo que ya hace mucho tiempo que hemos mirado, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué son santos? Pues los santos son todos los creyentes. ¿Por qué les llama santos?
Bueno, es otra palabra o sinónimo sería personas sagradas. Si usted es un creyente en Jesús, si usted ha sido salvo, si usted ha nacido de nuevo, usted es una persona sagrada. O, en otro término, un santo. Bueno, la exhortación se dirige a los creyentes. Como creyente usted no está llevando necesariamente toda la armadura de Dios encima, aun si está completo en Cristo, según Colosenses 2:10. No hay que esperar un flash del cielo, hay que tomar la armadura. Pablo nos exhorta a tomar, vestirnos de la armadura, vestirnos deliberadamente de ella. Y eso es un proceso continuo, hermanos. No puede decir la semana pasada, tuve la armadura. Tiene que vestirse continuamente de esa armadura. Siendo un creyente, la armadura completa de Dios está allí a su disposición ya. Usted puede vestirse de ella, su nombre está escrito en ella, esta es una razón suficiente en sí para vestirse de ella, porque usted fue justificado por Dios, usted tiene acceso a la verdad, usted tiene acceso a la espada que es la palabra de Dios. Obviamente si no lo lee, no lo medita y no lo estudia, pues su acceso no le sirve porque no está vistiéndose de ello. El hecho de que se dirige a los santos y fieles significa que se dirige a usted. Usted tiene que obedecer a este, como a todo lo que Dios manda. Cuando alguien está en el ejército, pues hay varios regimientos y dentro de cada regimiento hay varias compañías. Y si todos están juntos en la parada, pues los soldados tienen que estar escuchando cuidadosamente. ¿Por qué? Escuchando las órdenes para saber si el orden dado es para su compañía. Por ejemplo, compañía F, marcha, adelante, marcha. Pues si el orden es para usted, pues obedece. Y ese orden es para usted. Es para cada uno de nosotros porque somos santos. Somos gente sagrada. Somos gente que ha sido puesto sagrados por Dios. Examínese pues para saber si usted es uno de los santos y fieles. Eso es importante. Quizá no lo es. Pues Jesús ofreció su vida en la cruz. Dio su vida en la cruz como sacrificio perfecto para que usted, si pone su fe en Él, puede ser un santo, sencillamente mediante la fe en Jesús. Pues examine para saber si es uno de esos santos y fieles. No piense vestirse de la armadura si usted no es un santo. Un santo es alguien que ha puesto su fe en Cristo para ser justificado. Y por tanto comience por vestirse de la santidad y la justicia de Cristo. Y después, todo esto se dirige a usted. Ok, entonces, primero, porque hay días malos. Segundo, porque la exhortación se dirige a los creyentes. En tercer lugar, porque el adversario, el diablo, es muy astuto. Por eso dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya que el español no es mi primer idioma, eso es obvio, yo decidí buscar el significado de acechanzas. Pues significa emboscadas, estratagemas, sorpresas o lazos. Se puede ir en más detalle, pero creo que eso nos da un poco la idea, ¿no? Y el diablo es muy astuto y usa todo eso. Según Ezequiel capítulo 28 y versículo 12, dice que él fue creado lleno de sabiduría.
Ahora esa sabiduría lo ha pervertido para el mal. Hasta intentó engañar al mismo Señor, muy fuerte, en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Tentó al Señor. Hizo creer al Señor que Él tenía el poder de darle los reinos del mundo, etc. Pues ya sabemos que el Señor no cayó en esa trampa. Él engañó a Judas el Iscariote. Entró en él para que traicionara a su Señor. Creo que la cruz, de ciertos modos, era la idea del diablo. Pero mucho antes había sido la idea de Dios. El diablo con sus acechanzas cayó en la trampa de Dios. Sin embargo, el diablo tiene acechanzas, es astuto. Y no podemos pensar, no, yo nunca me dejaré engañar por el diablo, que va. No, si usted no está tomando toda la armadura de Dios, fácilmente puede ser engañado por Satanás. El diablo fue sutil. En Génesis capítulo 3, versículo 1, él utilizó lo que parecía bien. Una apariencia de humildad, pretendiendo tener santidad. A veces pretende tener santidad, eso el legalismo de hoy en día, o pretendiendo practicar la libertad cristiana, que finalmente el libertinaje, los dos extremos, pretendiendo tener espiritualidad, pero es una falsa espiritualidad. Sí, la astucia del enemigo, del adversario, es concentrada especialmente contra los de la familia de Dios, para engañarlos. Eso es su fuerza más grande, para engañarlos. Cree que el diablo vendrá a parecer con cuernos y una gran tridente y vestido en rojo con los ojos malvados. No. Hasta Pablo comentó a los corintios que el diablo parece como si fuera un ángel de luz. Sí, es muy atractivo. Es astuto. Él utiliza el engaño. A veces hay predicadores, falsos predicadores, que parecen tan santos, tan maravillosos, una cara inocente, rellenante, y te dicen toda clase de mentiras que la Biblia no enseña. Citan muchos versículos de la Biblia fuera de sus contextos, pero la verdad no están enseñando la palabra de Dios, están haciendo todo lo contrario. Pues es una forma de las acechanzas del diablo. Pero a veces son cosas mucho más sutiles que eso también. Bueno, la cuarta razón es porque nuestra responsabilidad es de resistir, de estar firmes. No puedes decir, bueno, el Señor me protege contra el diablo y yo no me preocupo. Porque es su responsabilidad, hermano, hermana, de resistir el día malo, de estar firmes. ¿Sabe? Hasta Santiago en el capítulo 4 dice que resistid al diablo. Resistid al diablo. Pablo dice, huye las pasiones de juventud. Eso hay que huir. Pero al diablo, resistid. Resistid a sus engaños. Por eso hay que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Es nuestra responsabilidad de resistir. Si no usamos los medios que Dios nos está dando, pues ¿por qué resistiría Él en nuestro lugar? Cuando Él dice, ya les he dado lo que necesitan para resistir. Dios no va a impedir la tentación, pero siempre nos dará una puerta de salida. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. A veces la tentación es más fuerte que nosotros,
pero no es más fuerte que Dios. Entonces armámonos de la armadura de Dios. Usted va a rendir cuentas al Señor por la manera en la cual usted ha cumplido su responsabilidad. ¿Recuerda la parábola de los talentos? Cuando aquel dueño vuelve y ve talentos ahí, no son talentos en el sentido de capacidades, talentos eran una forma de dinero, ¿no? Cantidad de oro o de plata. Entonces él vuelve y pregunta al primero, ¿qué ha hecho con lo que le dejé? Y él dice, lo invertí, etcétera, etcétera. El segundo también. El tercero, no, pues nada, yo lo enteré, ¿no? Y el dueño no estaba nada contento con este. Y el Señor dice que nosotros vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho con Él, lo que Él nos ha dado. Y una de las cosas que nos ha dado encima de la salvación es toda la armadura de Dios. ¿Qué está haciendo con ello? Ella. ¿Está resistiendo con ella? En el trabajo, su jefe no le va a pedir que haga cosas que usted no está capaz de hacer, aun si exige cosas difíciles. Él le va a darle normalmente el equipo que necesita para cumplirlo. Es lo mismo con el Señor. Y en el trabajo usted no se siente en un sillón diciendo, el jefe lo va a hacer en mi lugar. Lo mismo no puede decir esto del Señor. ¿Sabe? Hay una historia que no sé si era Grimm o uno de esos, pues una historia para niños, donde había un zapatero que era muy pobre y bueno, hay mucho en la historia, pero lo que pasó que en medio de la noche, cuando él dormía, unos duendes entraron y le hicieron unos zapatos hermosos. Cuando se despertó, vio los zapatos hermosos, wow, les vendió y luego pudo comprar 2 veces más cuero para los zapatos. Y aquella noche se durmió, los duendes entraron y volvieron a hacer, pero más zapatos hermosos. Y cada noche ellos entraban mientras él dormía a hacer los zapatos así. Pues la historia es muy bonito, pero la vida no es así. No es así. Usted tiene que tomar toda la armadura de Dios. Usted tiene que resistir, estar firmes, resistir el día malo. El Señor le ha salvado de una eternidad terrible para regalarle una eternidad maravillosa. Ahora le ha confiado una responsabilidad, la responsabilidad de armarse espiritualmente para resistir al adversario. ¿Está usted dispuesto a hacer esto por él? En quinto lugar, nos armamos porque la batalla es espiritual. Por eso son las armas de Dios. No otras armas de Dios, porque es la batalla de Dios. Por tanto, usted no necesita las armas carnales para combatir contra hombres y mujeres. Las armas carnales son como chismes malintencionados, las mentiras y cosas así, insultos. Son las armas carnales. Eso no nos sirve. Son las armas de Dios que necesitamos. Y de todos modos, aprendemos que en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, etc. ¿Qué está diciendo? Que no tienen lucha contra seres humanos, tienen una lucha contra fuerzas espirituales. Así que no es una batalla contra otros hermanos o hermanas en Cristo,
ni siquiera contra adversarios humanos que no tienen nada que ver con el Señor. No, no es eso su batalla. En verdad, estamos batallando a favor de ellos, en contra del verdadero adversario. Por tanto, su adversario no es el presidente de gobierno, el adversario no son ni los nacionales, ni el Libre, ni el PAC, ni ningún grupo político. Usted puede decidir apoyar uno u otro, está bien, usando su inteligencia, pero eso no es la batalla espiritual. Su adversario no son personas, el adversario es espiritual. Entonces hay que luchar con armas espirituales. El adversario es invisible. Estamos batallando a favor de las personas en contra del verdadero adversario que es invisible. Y a veces pasa desapercibido. Cuando usted lucha contra un adversario espiritual, pues necesita armas espirituales. Las armas carnales que mencioné antes son inútiles. Además, cuando los usa, significa que ya ha sucumbido al adversario, porque son las armas del adversario muy a menudo. Así no solamente toda la armadura, pero que sean las armas de Dios, no sus propias armas, no las armas carnales, ciertamente no las armas del diablo. Y finalmente, porque va a haber dificultades hasta después de haber hecho todo lo que tiene que hacer. ¿Se han fijado? Dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Veo el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué quiere decir? A veces decimos, finalmente ya hemos cumplido, maravilloso. Eso es el momento de estar firmes. Porque es justamente el momento en que el diablo vendrá al ataque. El diablo no se detiene en su trabajo. A pesar de haber sido vencido una vez para siempre, él va a perseverar. El diablo tiene muchos fallos, pero uno de esos fallos no es la pereza. Él no le va a tratar a usted de manera distinta a lo que hace a los demás. Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, ¿sabe cuándo? Después de haber sido bautizado. Después de que oyera las palabras del Padre en el cielo que diciendo, mi Hijo en que me complace, ¿no? Disculpa, que he traducido del inglés y francés, se me olvidó las palabras ahí en español. Fue después de que diera testimonio al Cristo, el Hijo del Dios viviente, que dijo eso Pedro, que Pedro oyó las palabras, quítate delante de mí, Satanás, porque él se había atrevido a decir que Jesús no debería padecer. Pedro iba por su inteligencia. Entonces, por el Espíritu de Dios reconoció que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le felicitó. Pero por la carne, dedujo que, aunque Jesús decía lo contrario, dijo, no, Jesús no tiene que padecer y morir. Eso era por la carne. Y cuando hacía por la carne, pues Satanás estaba hablando. Y Jesús dijo, quítate delante de mí, Satanás. Ya ve, justo después de una gran victoria, el diablo viene para engañar.
Nosotros cantamos muchas promesas de fidelidad en medio de dificultades. Pero eso tiene que ser más que canciones, tiene que ser una realidad vivida. Porque las dificultades vendrán y necesitamos armarnos. Pero por otro lado, también tenemos que ser fieles en medio de los tiempos fáciles. A veces en las dificultades estamos conscientes de la necesidad de fidelidad. Y cuando todo va bien, todo es fácil, todo está yendo de manera tan lisa, ¿no? Tan fácil. Y entonces el adversario se insinúa. No, siempre necesitamos la armadura de Dios. Necesitamos estarnos vistiendo constantemente de la armadura de Dios. Las victorias que tenemos en la vida no son generalmente una vez para siempre. Las tentaciones vuelven. ¿Sí? Una persona dice, Dios me quitó el gusto para el alcohol, el que había sido alcohólico antes. Pues bien, muy bien. Hay algunas personas que Dios les ha hecho esto. No está obligado, pero hay personas por quien Dios lo ha hecho. Hay otro que dice, Dios me quitó el deseo por la droga. Pues maravilloso eso. Hay muchos otros que tienen que seguir luchando toda la vida. Pues si Dios ha hecho eso para usted, estupendo. Pero eso no es lo que hace normalmente. Normalmente tenemos que vivir con las tentaciones. Y necesitamos la armadura de Dios para poder defendernos. Pero la armadura es también para ayudarnos a cumplir la voluntad de Dios, siendo un testimonio en el mundo, porque somos sus soldados. Hay gente que dice la iglesia de Dios es un ejército y otros dicen la iglesia de Dios es un hospital. Pues la iglesia es los dos, hospital y ejército al mismo tiempo. Dios nos llama a estar firmes, aún después de haber vencido, seguir firmes. Les animo a considerar la necesidad de estar bien armado para mantenerse firmes. Necesitan estar llenos de verdad, de la palabra de Dios, de una convicción de la justicia de Dios, de una vida de oración. No se fíen de victorias pasadas. La guerra es para hoy y para mañana. La batalla de ayer ya no cuenta. Que Dios le bendiga, que le dé una buena noche de descanso.